espacio creado por IDEDE, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines y Prosimecas, un espacio en donde realizamos tertulias de temas que a usted le interesan y los cuales traemos acá para que todos aprendamos, todos nos eduquemos y todos pasemos un rato muy ameno. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante, como todos los temas que tratamos acá en Conversemos. Hoy nos acompaña el doctor Gilbert Arrieta Molina. Él es hematólogo y microbiólogo en el Hospital Nacional de Niños. El doctor Arrieta hoy nos va a tratar acerca de lo que es la preparación y la toma de muestra de laboratorio. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy acá en Conversemos. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y vamos a intentar desarrollar este programa o este tema de la manera más simple para que los televidentes puedan entender aspectos muy importantes que son fundamentales para poder tener un examen de laboratorio confiable y que sea fidedigno de la condición clínica de los pacientes. Es muy importante lo que es la toma de muestras en laboratorio, porque ese va a ser la radiografía interna de lo que es nuestra sangre, por así decirlo, de todos los pacientes, ¿verdad? Entonces sí es importante no solo el hecho de saber cómo se toman, sino las preparaciones que tenemos que tener nosotros como paciente a la hora de asistir a un servicio de laboratorio. Sí, eso es absolutamente cierto. Hay una fase de preparación de los pacientes antes de que sea tomada la muestra de laboratorio, que también es muy importante junto con la técnica de sangrado de toma de muestras, las diferentes muestras para los diferentes exámenes de laboratorio. Doctor, explíquenos, porque usted es hematólogo y microbiólogo, explíquenos qué es la hematología. Bueno, la hematología es la especialidad en ciencias médicas que trata sobre todas las, digamos, las enfermedades que tienen que ver directamente con la sangre. Es decir, podemos ver desde simples anemias como un signo clínico hasta patologías o enfermedades como el cáncer de la sangre, los linfomas, las leucemias, etc. También podemos, es muy importante también la utilización de células madre ahora en la medicina moderna, utilizándolas para curar ciertas enfermedades a través de un trasplante de células madre. Eso es, digamos, que en grandes rasgos lo que trata la hematología. Doctor, ¿cuáles son las pruebas más comunes por los que vamos a los servicios de laboratorio de diferentes, no solo de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino hasta laboratorios privados? ¿Cuáles son las pruebas más comunes que usualmente nos envían a hacer? Sí, bueno, hay unos exámenes o pruebas de laboratorio de gabinete que se llaman, constan de exámenes de sangre como es el hemograma completo, luego la parte bioquímica de nuestro organismo, eso es, se mide la glucosa, las proteínas, podemos ver cómo están nuestros órganos internos, si están funcionando bien o tienen alguna deficiencia. También tenemos muestras de orina y muestras de heces, básicamente. Hay otras pruebas más especializadas, como son algunos frotis para determinar alguna presencia de virus o de algunas bacterias en las mucosas, en enfermedades respiratorias, por ejemplo. Y otras pruebas mucho más especializadas para enfermedades más graves, como son las inmunodeficiencias adquiridas, el SIDA, por ejemplo, es una, hepatitis, el dengue, por ejemplo, ahora el chikungunya también, se hacen pruebas de laboratorio diagnósticas para este tipo de enfermedades. Vamos a hablar tal vez algunas muestras que yo conseguí acá, que son dentro de las que usted mencionaba las más comunes, por ejemplo, lo que es la muestra de orina, la muestra de heces. Entonces vamos a ir tal vez identificándolas un poco y saber cuáles son esas preparaciones que se tiene que hacer el paciente, por ejemplo, cuando se habla de que se tiene que ir en ayunas, ¿verdad? Es en ayunas no comer
en la mañana o es en ayunas no comer desde la noche anterior. Entonces podemos ir haciendo las especificaciones de cada una. También el doctor nos trae aquí una serie de implementos, ¿verdad? ¿Es así, doctor? Para tomas de muestra. Entonces vamos a ir adelantando y viendo cada uno conforme va pasando el programa. Hablemos primero de la recolección de la muestra de orina, la normal. ¿Cuáles son las consideraciones que se tiene que tener al respecto? Sí, una muestra de orina debe ser tomada de la siguiente forma. Se llama la toma de muestra de orina con técnica. Eso quiere decir que el paciente tiene que lavarse sus genitales muy bien con agua y jabón y luego tiene que desechar el primer chorrito de orina y luego entonces recoge un poco más, pueden ser unos 30 cc o por ahí la cantidad. Y esa es la muestra que se lleva al laboratorio. No debe ser tocada o contaminada con las manos, debe ser recolectado en un recipiente estéril, limpio, porque algunos exámenes de orina, hay un examen general de orina, pero también puede de esa misma muestra hacerse cultivos, depende de si la muestra sale alterada, si estamos pensando que el paciente tiene una enfermedad urinaria, entonces hay que realizar un examen de cultivo de esa orina para ver qué tipo de bacteria es la que le está ocasionando la enfermedad urinaria. Entonces por eso es que la muestra debe ser tomada desechando el primer chorrito en un frasco de vidrio o de plástico estéril y debe ser tapado inmediatamente. Si no se puede llevar inmediatamente al hospital o a la clínica o al EVAIS, entonces se puede guardar en la refrigeradora. En la refrigeradora, pero no en el congelador. Pero no en el congelador, obviamente, sí, en la refrigeradora, a 5 grados más o menos, antes de llevarla luego al centro de salud o al hospital o al EVAIS donde toque ser atendido. ¿Se recomienda la primera orina de la mañana? Sí, se recomienda la primera orina de la mañana, pero no estrictamente. Es decir, si alguien tiene una infección urinaria, las bacterias que están produciendo esa patología van a estar ahí todo el día produciendo la enfermedad, de manera que si alguien está sintiendo dolores al orinar, ardor, etcétera, en cualquier momento puede tomar la muestra. Se hace, digamos, en la mañana para que los hospitales y las clínicas tengan tiempo de procesarla, entonces se lleva temprano para que sea procesada. Doctor, también dentro de lo que pudimos investigar un poco, no se recomienda tener relaciones sexuales el día anterior a que se vaya a tomar la muestra. ¿Podría explicarnos a qué se debe eso? Porque podríamos decir, pero si nos hacemos un lavado genital con agua y jabón, pues posiblemente no queden residuos, pero tal vez si nos explica usted. Sí, bueno, eso es un dato importante porque lo que queremos es tener la muestra con todas las células que tiene todo el sistema urinario de la paciente o del paciente. Si tuvieran relaciones sexuales en la noche, los espermatozoides y otras células y otros fluidos que son secretados en esos momentos van a contaminar la orina y entonces no es un reflejo fiel del estado real del paciente o la paciente. ¿Por qué se dice, doctor, que en la toma de la recolección de la muestra de orina, lo que somos las mujeres debemos lavarnos bien las manos y abrirnos la parte genital para que salga la orina? Bueno, si analizamos anatómicamente las mujeres, los labios mayores y menores de su vagina van a impedir que el chorro de orina salga libremente. Entonces lo que queremos es tomar una muestra lo más limpia de orina, que no vaya a ser contaminado con las células o las mucosas de los órganos genitales. En este caso las mujeres, por eso es que tienen que ayudarse a que la orina salga en un chorro limpio, ¿no? Ok, así que ya lo saben, amigas, cuando vayamos a hacer la recolección de la muestra, tenemos que tener ese cuidado para que la muestra sea lo más pura posible, podríamos llamarlo de ese modo, porque las mujeres tendemos a nada más poner el frasquito y dejar, ¿verdad? Entonces es importante recalcar cómo se tiene que hacer
la toma en este caso para que sea lo más pura posible. Ahora, esto sería la recolección de la muestra normal, pero la que es de 24 horas, ¿cómo funciona? Bueno, esas muestras son para ciertos tipos de patologías específicas, las orinas de 12 o 24 horas. Entonces, tiene otras cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, cómo nosotros marcamos el inicio y el final de las 12 o 24 horas de recolección de la muestra. Para hacer eso, para poner la hora inicial, por decir algo, usted va a empezar a las 7 de la mañana y entonces va al baño, orina a las 7 de la mañana y desecha esa orina, pero ahí empezó el punto de partida de esas 12 o 24 horas, depende del caso. Todas las orinas después de las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, si fuera una recolección de 24 horas, esas tienen que ser recolectadas, incluso la última, a las 7 de la mañana del día siguiente. Si es de 12 horas, pues es la misma técnica, pero en menos, 12 horas. sí, exactamente. Y debe ser recolectada en un recipiente grande, porque normalmente lo que uno orina es alrededor de 1,5 litros. Entonces tiene que ser recolectada y también se recomienda guardarla en un lugar fresco, puede ser en la refrigeradora también, antes de ser llevada al hospital o al laboratorio específico. La ingesta de líquido debe ser normal. Tiene que ser normal. Tiene que ser normal. ¿Es recomendable que sea solo agua o pueden ser refrescos, No, té, tiene café? que tener una ingesta de líquidos normal, de acuerdo a su dieta o a sus costumbres, debe ser normal. ¿Cómo hacemos, doctor, cuando, por ejemplo, vamos a tomar una muestra de orina, ya sea la normal o de la 12 o 24 horas, principalmente en las mujeres que nos secamos? Todavía en la normal no hay problema porque es la normal, pero en esta de 24 o 12 horas que hacemos contacto con el papel higiénico, ¿hay alguna manera en que esto vaya a generar alteración en la muestra o no? Bueno, hay que evitar que cualquier sustancia externa o diferente a la orina esté en contacto con ella. Sin embargo, estas muestras de orina de 12 a 24 horas no van a ser utilizadas para hacer cultivos de bacterias. Entonces, en ese sentido se podría tener un poquito de flexibilidad, ¿verdad? Siempre hay que tener la técnica de lavarse bien las manos, de separar las piernas, de recoger la orina más o menos que no esté en contacto con las mucosas, con los labios, etcétera, los labios vaginales me refiero, y decantarla o guardarla en un recipiente grande, ¿verdad? Esas no van a ser normalmente cultivadas, entonces no tenemos mucho problema con eso. Siempre hay que guardarlas en un lugar fresco porque la orina es un medio de cultivo. Entonces las bacterias, incluso nuestras propias bacterias, se van a ir reproduciendo ahí. Lo que hacemos es que bajamos el metabolismo de las bacterias poniendo la orina en un lugar fresco, la refrigeradora, por ejemplo. Eso era la otra consulta que le iba a hacer, doctor. Las bacterias se multiplican, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que esto no ocurra? ¿Manteniéndolas refrigeradas? Sí, precisamente lo que acabo de decir anteriormente es bajándole el metabolismo bacteriano con frío. Con frío. Eso disminuye que las bacterias se reproduzcan más rápidamente. Y cuando se tiene que llevar la toma al laboratorio, lo ideal es que, o sea, si la muestra es normal, en la mañana se recogió, va y se deja de una vez. Pero si se tiene que esperar en el transcurso, vamos a ver, hay mitos que tal vez podemos ir aclarando, que se dice que se lleven en una hielerita o en una bolsita con hielo. ¿Es eso recomendable o se puede sacar y llevar en temperatura ambiente de aquí a que se llegue al laboratorio? Bueno, si usted normalmente la gente la lleva a temperatura ambiente. Lo más importante es que lleguen rápidamente al laboratorio y entreguen la muestra. Porque si cogen la muestra y se van al supermercado o se van a hacer otras vueltas, pues las bacterias empiezan a reproducirse, a aumentar y entonces al final de cuentas
no nos va a dar un reflejo exacto de lo que tiene el paciente en ese momento, sino que puede ser que las bacterias se multipliquen y que nos confundan en el diagnóstico y contaminen incluso la muestra y pueda ser declarada una muestra que no sirvió para ese examen. Lo de transportarla con un poquito de hielo es una buena técnica, claro. Volvemos a bajar la temperatura y con eso disminuimos la reproducción bacteriana y tenemos una orina más fiel a lo que el paciente tiene en ese momento. Es muy recomendable eso, solo que tiene otra, bueno, habría que llevarse una hielerita pequeña y tiene otras complicaciones, pero es una buena técnica para transportar la orina. Entonces, otra recolección, doctor, la muestra de semen que se utiliza para estudios de fertilidad, para cuando se hace la vasectomía, para detectar enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces, háblenos un poquito de lo que es la recolección de la muestra de semen. Bueno, esta es una muestra especial que normalmente se recoge en el hospital o en el laboratorio privado donde hagan también la prueba. Los laboratorios tienen algunas zonas específicas designadas para que el paciente pueda obtener la muestra de semen. Es muy importante hacerlo ahí porque debe de también procesarse rápidamente. Pero en algunos casos también se puede recoger en la casa, ¿verdad? En un frasco estéril también y ser llevada rápidamente a los laboratorios. Si se hace, bueno, la manipulación en la casa es el mismo principio que con las pruebas anteriores, ¿verdad? Desechar la primera orina. No estamos hablando de una muestra de semen, ¿no? Pero no necesariamente se tiene en ese no. La muestra no, se tiene que recoger toda, porque estas muestras también nos interesa saber el volumen de producción de este fluido biológico, que es el semen. Nos interesa el volumen, nos interesa ver la viabilidad de los espermatozoides, nos interesa ver el color y nos interesa hacer algunas pruebas también de algunos azúcares que tiene esta muestra, que son utilizados por los espermatozoides como energía para desplazarse. Entonces no se tiene que desechar nada, porque hay problemas de esterilidad por volumen. Entonces puede ser que un varón no produzca suficiente semen y eso es una de las causas de esterilidad. Entonces hay que recoger absolutamente toda la muestra. Ok. La otra muestra, doctor, heces, que es la otra también que es muy, muy común. Ahí yo tengo una consulta con relación al tiempo en que se debe recoger la muestra. ¿Qué ocurre con las personas que son estreñidas y tienen que llevar la muestra el día siguiente? ¿Verdad? Dependiendo de la cita que les pongan. ¿Cómo funcionamos en ese caso? Sí, bueno, las muestras de heces, tenemos un tiempo para llevarlas al laboratorio, digamos, más flexible que cualquier otra muestra. Se recomienda en algunos casos llevarlas rápidamente. Por ejemplo, hay ciertas bacterias que hay que hacer las pruebas diagnósticas en menos de 2 horas después de haber sido recolectada la muestra. En ese caso, sí tiene que ser llevada rápidamente al hospital, pero si es un examen buscando parásitos, por ejemplo, una muestra de heces para buscar parásitos en un examen de gabinete, de rutina, puede pasar un tiempo en que no tiene que salir corriendo a dejar la muestra. Siempre se requiere que se llegue temprano al hospital para que se programe todo el análisis de la muestra y ya en la tarde o al día siguiente esté el reporte del resultado del análisis. Se puede, en eventuales casos, si no se puede recolectar temprano la muestra, también guardarla en un frasquito estéril o de plástico o de vidrio. También se puede guardar en la refrigeradora para ser llevada en la mañana siguiente. Que esto también es muy importante porque lo que hablamos, ¿verdad? De la infección de bacterias, parásitos, etcétera, es un diagnóstico un poco más elaborado dentro de lo que es el organismo como tal.
Sí, bueno, hay que recordar que las muestras de heces tienen millones de bacterias, ¿verdad? Dentro de las cuales hay unas bacterias benéficas que nos ayudan a todo el proceso de la digestión y de excreción de las sustancias que ya no tienen ningún interés para nuestro metabolismo. Pero también hay algunas muestras de heces que hay que rápidamente llevar para que sean analizadas a tiempo, ¿verdad? Y poder establecer un diagnóstico. Todo el proceso de análisis de las muestras de heces conlleva ciertas técnicas con algunos reactivos, algunos colorantes, y tienen que ser observadas a través del microscopio para poder ver esos microorganismos pequeños cuando se trata, digamos, de amebas, cuando son parásitos como los esmintos, podemos ver huevos, podemos ver adultos, pero eso depende. Es variable. Doctora, hablemos entonces de los implementos que tenemos por acá. Entonces, si gusta, usted nos va mostrando y nos va diciendo de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, básicamente aquí tenemos algunos implementos que se utilizan para las tomas de sangre, muestras de sangre para ser analizadas en los laboratorios. Algunos de estos implementos están estériles y todos están tienen que estar al vacío porque las técnicas ahora de sangrado requieren que para facilitar la obtención de la muestra de sangre estén al vacío. Todas están estériles, repito, y ninguna se reutiliza. Hace muchos años se reutilizaban las agujas, por ejemplo, pero con la aparición de enfermedades de estirpe inmunológica, se dejaron de reutilizar las agujas, por ejemplo. Y ahora todos los materiales que se usan, por lo menos en nuestro sistema de salud, son nuevos, estériles y desechables. Para garantizar que no vayamos a contaminar a un paciente con alguna otra enfermedad, ¿verdad? ¿Esto qué es, doctor? Esto, por ejemplo, esto es un kit para tomar muestras de gases arteriales. ¿Qué son gases arteriales? Los gases arteriales son el oxígeno, el CO2, el bicarbonato que se encuentran en nuestra sangre. Se utilizan normalmente para pacientes que tienen problemas de acidosis diabética, problemas pulmonares, en pacientes operados de corazón, en pacientes que están en cuidados intensivos, en neonatos que tienen todavía sus pulmones poco desarrollados. Entonces tenemos que estar monitoreando cómo está toda la concentración de gases para que el médico clínico pueda entonces dar un tratamiento adecuado, subir el oxígeno, poner bicarbonato u otras sustancias para regular los pH de la sangre. Es muy importante. Esos son kits desechables también. Esta es la aguja, la jeringa y la aguja normal. Esas son las jeringas y agujas normales, tradicionales, y no están al vacío esas porque eso es una técnica manual, ¿verdad?, de toma de sangre mediante la absorción por el embudo de la jeringa. Esta es una agujita especial que usamos para los neonatos, niños muy pequeños. Se llama pericranial y normalmente la usamos para tomar muestras de sangre de pacientes muy pequeños, ya sea en el cuero cabelludo o en alguna de las venas pequeñas de los niños, pero es específica para usar en la agujita más delgadita. Es una agujita muy delgada, pensando obviamente en el calibre de los vasos sanguíneos de los niños pequeños. Y estos son los esos son para tomas de los hemogramas. Esos tienen anticoagulante, porque necesitamos que para esas pruebas no se coagule la sangre. Esa es, digamos, la aguja que usamos para hacer las extracciones al vacío, mediante otro adaptador
Entonces podemos instalar esa aguja y la usamos para sangrar a los pacientes. Y las dos últimas que tenemos Y este por es, acá, este primero. sí, este primero es para mostrarles que dichosamente en nuestro país ahora tenemos analizadores de hematología, de bioquímica, de inmunología, de muy buena calidad, de equipos de punta que utilizan muy poca muestra. Entonces, la ventaja de tener estos tubitos pequeñitos es que vamos a sacarle a los pacientes poca sangre y con ese poco de sangre podemos hacer muchísimos análisis. Correcto. ¿Y esto, doctor? Eso normalmente se utiliza para una técnica de sangrado capilar. Cuando no vamos a punzar una vena o una arteria, entonces lo hacemos en los capilares, puede ser del dedo, de la oreja, del talón o del dedo gordo, dependiendo del tamaño del paciente. Y es una lancetita que nos va a hacer un corte pequeño en el dedo para poder obtener la sangre que necesitamos para el Este lo he visto mucho en lo que es la donación de sangre. Sí, porque a los donadores de sangre les hacen, antes de autorizarlos a extraerle la bolsa de sangre, se les tiene que hacer unas pruebas para ver cómo están de hemoglobina, de hematocrito, para garantizar que la sangre que vamos a obtener del donador sea apta para, en cuanto a su volumen de glóbulos rojos, para ser utilizada en los hospitales. Entonces, es una lancetita también que se puede utilizar, la utilizan los diabéticos para punzarse el dedo y hacerse los controles diarios de azúcar en la sangre. Doctor, un último mensaje que podamos darle a nuestros televidentes con relación a la recolección de muestras, con relación a las consultas que vayan a hacer en laboratorio, en fin. Sí, bueno, yo podría decirles que en nuestro sistema de salud, en la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos personal bien entrenado para tomar los diferentes tipos de muestras. Los pacientes pueden acercarse con mucha confianza de que van a ser, desde el punto de vista técnico y profesional, bien tratados. No deben de tener miedo, aunque obviamente a algunos pacientes les da terror a veces, sí. Y tenemos muchos casos en que hay que atenderlos ahí porque se desmayan, se desvanecen, etc. Pero nuestro sistema de salud tiene personas bien preparadas, no solo para la toma de muestras, sino para muchos otros procedimientos. De hecho, que yo siempre digo que los índices de salud de este país no son ninguna casualidad. Nosotros tenemos índices de salud de primer mundo, mejores que muchos países de Europa, comparables con países del norte de América. Y entonces, que vayan con mucha confianza, que utilicen los servicios y por favor, si tienen alguna duda, el personal también está anuente a explicarles qué es lo que le van a hacer, cómo se lo van a hacer, para qué es la cantidad de sangre que se le va a hacer, qué es el tipo de muestra, etc. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y habernos informado en este pequeño ratito de todas estas tan importantes situaciones, ¿verdad?, que vivimos a diario. No, muchísimas gracias por invitarme y bueno, esto es una pequeña colaboración para los pacientes que se sientan confiados en nuestro sistema de salud y que atiendan algunas indicaciones importantes para la toma de muestras, que es, digamos, la parte primera de un análisis de laboratorio para establecer un diagnóstico, un pronóstico o un tratamiento, y que ellos tienen que cumplir esa parte de preparación para que su examen o sus muestras se reflejen bien lo que están padeciendo o nos digan que es una persona que está muy bien, que está muy sana y está bien. Que ojalá todos estemos así. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, conversemos, y los invitamos, ya lo saben, todas nuestras semanas tendremos un tema muy interesante en Conversemos. Pásenla bien y tenemos una cita en una semana. Muchas gracias.